Saludos a todos nuestros amigos, familiares, nuestros hermanos en la fe. Sean bienvenidos, que Dios les bendiga. Siempre es un gusto, un placer estar compartiendo con ustedes de la palabra de Dios a media semana, el día miércoles. Continuamos con nuestros estudios basados en el libro de los Proverbios y nos da un gran gusto que usted esté con nosotros. Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador. Que el Señor lo bendiga. Siempre le pedimos que nos envíe sus peticiones, envíenos sus comentarios, comparta de la palabra de Dios, nuestros estudios, cualquier cosa que pongamos en esta página, usted está con la mayor de las libertades de poderla compartir con sus familiares y con sus amigos. Esto es de gran bendición para todos nosotros, hacerlo a través de este medio. Es totalmente diferente de cómo estamos acostumbrados. Preferimos salir y tener contacto físico con la gente que servimos y trabajamos, y obviamente preferimos compartir la palabra de Dios con una audiencia física. Esto lo hacemos también con mucho gusto y con la fe de que alguien nos escuche. El anhelo y el deseo de nuestro corazón es que haya alguien del otro lado de esta pantalla que escuche uno de los mensajes y que Dios hable a su corazón. Ya sea que le entregue su vida a Dios, al Señor Jesucristo, que se reconcilie con Él, o que Dios lo guíe a poder hacer un paso de obediencia en alguna área de nuestra vida que estamos fallando. Así es que lo invitamos, acompáñanos siempre. Días miércoles, libro de Proverbios, y los domingos también lo acompañamos. Le pedimos que nos acompañe para seguir con nuestro tema acerca de la fe. Saludos a todos, bendiciones. Vamos a abrir la Biblia y vamos a compartir en este día libro de Proverbios capítulo 11. Seguimos la semana pasada, iniciamos con el tema de el contraste, ¿sí?, entre el justo y el malvado, y por varios capítulos vamos a estar encontrando versículos así que hablan de un contraste. En esta hora vamos a compartir 2 versículos y lo vamos a apoyar con más enseñanza basada en la palabra de Dios. Pero capítulo 11, libro de los Proverbios, y versículo 24 y 25 vamos a leer en este momento, y así dice la Escritura. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Señor bendiga su palabra. Estamos viviendo los tiempos bastante complicados. Ya no es algo nuevo para todos y cada uno de nosotros, porque es un problema que lo estamos enfrentando en todo el mundo. En los países donde ustedes viven, y aquí en Canadá no es la excepción, estamos enfrentando esta situación que es crítica. Y uno de los grandes problemas que hemos estado enfrentando es la situación económica. Es decir, mucha gente ha perdido sus trabajos y está necesitando de la ayuda. Gracias a Dios, aquí en este país contamos con un sistema que el gobierno ha apoyado a las familias, ¿verdad?, económicamente, para poderle hacer frente a la crisis después de haber perdido sus trabajos y perder sus negocios. En fin, es una situación bastante complicada, bastante difícil, y esto nos dirige, nos guía a pensar aún más en nosotros mismos, en nuestras propias necesidades, en nuestras propias preocupaciones, en aquello que padecemos, en aquello que necesitamos, en aquello que nos hace falta. Nos preocupamos, ¿verdad?, porque nos ponemos a pensar qué es lo que vamos a hacer si no tenemos el dinero suficiente para hacer nuestros gastos, para hacer nuestros pagos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Va a haber un límite en que los gobiernos nos puedan ayudar y nos puedan dar la ayuda financiera que estamos buscando y necesitando para poder cubrir y suplir nuestras necesidades básicas. No creo que solamente aquí en Canadá haya sucedido, también en los países de todos aquellos que nos están mirando, sucedió que en el momento en que se vino esta pandemia, en el momento en que se vino la crisis, la gente salió corriendo a los centros comerciales a abastecerse de comida y de papel de baño y de servilletas y de todo lo que fuese necesario, acapararlo pensando en sus necesidades, pensando en qué es lo que va a suceder mañana, qué es lo que va a suceder en una semana. Ya llevamos 4 meses y todavía no sabemos qué es lo que sucederá en el resto de este año. Entonces todo esto, toda esta situación
toda esta pandemia, toda esta crisis, todos estos problemas financieros provocan que nosotros pensemos solamente en nosotros mismos, en nuestros familiares, en nuestras propias necesidades, y es muy difícil que volteemos los ojos a ver a una persona que está en necesidad. A alguien que en un momento dado está padeciendo más de lo que tú y yo padecemos, que tenga una necesidad mayor de la que tú y yo tenemos, y que está buscando el apoyo, la ayuda de alguien que le quiera dar algo, que quiera compartir algo con ellos. Y de eso es lo que se trata este momento, lo que hemos leído en la palabra de Dios, en el aspecto de dar, el alma generosa. El versículo nos dice, hay quienes reparten y les es añadido más, es decir, hay quienes dan de lo que tienen. Y reparte no solamente quizá a una persona, sino a 2, a 3, a 4, conforme a sus fuerzas y sus capacidades, puede dar a más gente. Y también nos dice la palabra de Dios, el alma generosa será prosperada. Es decir, aquellos que en un momento dado, aún a pesar de nuestra propia necesidad, podemos voltear los ojos hacia alguien más que está padeciendo también necesidad, igual que yo, al mismo nivel que yo, o que está en una situación mucho más difícil que la nuestra, y volteo y miro y quiero compartir algo y quiero dar algo hacia esa persona. Esto es un principio bíblico, el principio de dar. La palabra de Dios está basada en este principio de dar. Ese es el mensaje central de la palabra de Dios, del amor de Dios hacia nosotros, es el dar. Y ha dado mucho. Es un principio bíblico para todos aquellos que conocemos de la palabra de Dios, que somos seguidores del Evangelio, que somos seguidores del Señor Jesucristo, que lo hemos recibido en nuestro corazón, o para ti que asistes a algún tipo de iglesia, a alguna denominación. Es un principio basado en la palabra de Dios, el hecho de que tenemos que dar. Así es la Escritura. Dios, el Padre Celestial, dice que Dios amó al mundo de una manera tan especial que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él lo ha dado generosamente, por gracia, por amor, lo ha dado a nosotros. Es importante que en este principio bíblico entendamos que es más bienaventurado dar que recibir. Y que cuando nosotros estamos dando algo, no estamos esperando necesariamente tener que recibir algo, aunque la promesa, los principios bíblicos nos hablan de dar y recibir. Pero no siempre va a funcionar así, y por supuesto que no es la intención que nosotros debemos tener en nuestro corazón cuando vamos a dar, cuando vamos a compartir. Dios entregó a su Hijo en sacrificio por nosotros. La palabra de Dios dice que Jesucristo entregó su vida por nosotros como un sacrificio, como una ofrenda agradable a Dios, le entregó su vida. No está esperando nada de nosotros. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Si nosotros lo aceptamos, bendición. Y si no lo aceptamos, es problema nuestro. Pagaremos las consecuencias algún día por haber rechazado lo que Él nos ofrece, lo que Él nos quiere dar. Pero es un principio, ¿verdad?, de dar y recibir. Él nos da y no espera absolutamente nada a cambio. Espera ya después, cuando lo conocemos, espera nuestra fe, espera nuestra obediencia, espera nuestra adoración. Pero no quiere que yo trabaje para darle algo. No puedo hacer nada por Él. Él es Dios, Él es el Todopoderoso, a Él le pertenece absolutamente todo, y Él me ha dado todo, lo más valioso, que ha sido su Hijo. Pero ese es el principio, la palabra de Dios está basado en ese hecho. Dios dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, entregó su propia vida por nosotros como una ofrenda agradable a Dios, como un sacrificio agradable a Dios. Los discípulos estaban trabajando, estaban pescando, estaban con sus redes, y el Señor Jesucristo los llamó a varios de ellos y les dijo: deja las redes, te voy a hacer pescador de hombre, ahora me sigues. Entregaron todo, dejaron todo por seguir al Señor, lo dieron todo por seguir al Señor. Vamos a terminar hablando de un versículo que qué es lo que les prometió el Señor a aquellos que dejaban todo por seguirlo a Él. Pero es un principio de querer dar, de querer sacrificar. Y los discípulos no solamente lo hicieron durante los 3 años que caminaron con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió, resucitó, les dio el poder del Espíritu Santo, y los discípulos siguieron trabajando, predicando la palabra de Dios
que llegase a todo rincón de la tierra donde ellos vivían en ese momento. ¿Por qué? Porque querían dar algo valioso, querían dar el evangelio, querían dar de la palabra. Porque es importante también que entendamos que no necesariamente se trata de dar aspectos materiales, podemos dar también aspectos espirituales, podemos dar de nuestro tiempo, podemos dedicar tiempo de oración, visitar a alguien, escuchar a alguien. Lo importante es que haya ese deseo, esa alma generosa que quiera dar algo a alguien. Pero es un principio. Señor, Dios, los discípulos, hay una historia, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, que estaba el arca de las ofrendas y todo el mundo estaba poniendo. Y llegó una mujer viuda, y puso las últimas monedas que le quedaban. Y el Señor dijo en la enseñanza, los ricos están dando de lo que les sobra, pero estaban dando. Dice, pero esta mujer dio todo lo que tenía. El principio de dar sin esperar recibir nada a cambio. Y esa mujer puso todo en la ofrenda, todo lo que tenía. Sus últimas monedas las dio para la obra. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos que los primeros discípulos, los primeros cristianos, cuando ya el Señor había ascendido a los cielos, había venido el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos, salieron a predicar la palabra de Dios, la gente se convertía, dejaba lo religioso, el judaísmo, se convertía al evangelio de Jesucristo. Y dice que en ese momento, en el libro de Hechos, nos narra en el capítulo 4, que esos primeros creyentes, esos primeros cristianos, vendían sus pertenencias. Y el propósito de venderlas es que toda la ganancia la ponían a los pies de los discípulos, de los apóstoles, y ellos se encargaban de repartir a todos los que tenían necesidades. Es algo que Dios mueve en tu corazón, es algo que el Espíritu Santo mueve en tu corazón cuando ves la necesidad y quieres dar. Ese es el principio bíblico acerca del alma generosa, de querer dar de lo poco o mucho que tenemos, querer compartir con alguien. Dios cada día y constantemente nos llena de diferentes bendiciones. Cada día nos bendice, nos da algo. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana nos bendice de una manera diferente. Cada mañana tu comida es diferente. El cuidado que Dios tiene ya es diferente porque es un día nuevo y Él lo ha dicho. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero cada día nos da algo, nos entrega algo Dios a nosotros. Es el principio de la palabra de Dios y de Dios mismo. Es su esencia, es su amor, es su compasión, es su generosidad de querer dar siempre algo. Estudiamos por 2 semanas en día domingo la vida de Abraham y todo el llamado de dejar su tierra, dejar su parentela, de irse a la tierra que no conocía y todas las cosas que él enfrentó hasta llegar el momento de ofrecer en sacrificio a su hijo. Pero Dios lo llamó y le dijo a toda la promesa que le hizo. Y al final, ¿con qué propósito? De ser bendición, dice, para todas las familias de la tierra, para todas las naciones de la tierra. Ser bendición, con ese propósito lo ha llamado, lo llamó y nos llama a nosotros con el propósito de ser bendición. Y eso quiere decir de poder dar algo a alguien, de poder bendecir a alguien con nuestras propias bendiciones, con nuestras propias capacidades, con nuestros propios talentos. Poder compartir con alguien es parte de ser el alma generosa, de poder dar, de poder repartir. Como dice aquí el libro de los Proverbios, hay quienes reparten. Tenemos algo y lo quiero repartir con alguna otra persona. Todos conocemos la historia del buen samaritano. Ese hombre que iba de camino y fue asaltado y lo golpearon y lo dejaron herido. Y pasaron los religiosos, pasaron los escribas, pasaron los fariseos, pasaron los sacerdotes y todo el mundo lo ignoró. Pero este hombre, este buen samaritano se detuvo, lo vio en necesidad. Ese samaritano iba a su trabajo, tenía responsabilidades, tenía cosas que hacer y se detuvo a atenderlo, vio la necesidad. Y dice la Escritura que él mismo le curó sus heridas, él mismo le vendó, él mismo le puso aceite, le puso vino, lo llevó al mesón. Y dice la Escritura que él mismo lo cuidó la primera noche, él se hizo cargo de cuidar a esa persona en necesidad.
El siguiente día, este samaritano, cuando ya salió a sus labores, dejó pagado para que atendieran a ese hombre que estaba herido en necesidad. El alma generosa. Dice la Escritura que ese buen samaritano fue movido a misericordia. Y eso es lo que andamos buscando en nosotros mismos. Ese es el propósito de este pequeño estudio, de compartir algo de la palabra de Dios con todos ustedes. Que seamos movidos a misericordia, que nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser sea generoso. Que si tengo 2 pueda repartir 1, si tengo la mitad pues voy a dar una cuarta parte, si tengo tiempo voy a invertirlo en alguien, si puedo orar voy a orar. El punto es de que haya eso, que nos mueva en nuestro corazón la misericordia y podamos ver la necesidad de alguien y poderlo bendecir, poderlo ayudar, poder dar, recuérdalo, sin la expectativa de querer recibir algo al cambio. Si viene la bendición, bendito sea el nombre de Dios. Si Dios nos va a pagar con bendición, nos va a aumentar nuestras bendiciones por lo que hacemos, bendito sea su nombre. Pero si Él decide no dar, bendito sea su nombre también. Lo importante aquí es que nosotros seamos movidos a misericordia, que veas a tu alrededor y vas a encontrarte a alguien que tiene necesidad, que está en las mismas circunstancias que tú o que está en una situación mucho más difícil que la tuya, y debemos voltear los ojos a esa persona, el alma generosa, y ese es el principio de la palabra de Dios para todos aquellos que somos hijos de Dios, que nos llamamos hijos de Dios, que somos creyentes, que pertenecemos a alguna denominación, que pertenecemos a alguna doctrina, algún tipo de iglesia. Si Dios está en tu corazón, en tu vida, en tu corazón, en tu ser, tiene que haber ese sentir, esa necesidad, esa misericordia, ser movido a misericordia para poder dar algo a alguien. Y fíjate muy bien que en este momento no te estoy hablando acerca de darle a Dios, porque eso es algo todavía incluso mucho más importante, que nosotros podamos darle a Dios, no porque Él lo necesita, no porque Él me va a obligar a que yo tenga que dar, es porque es una bendición el poder entregarle algo a Dios, el poder dar para la obra, el poder apoyar la iglesia, el poder bendecir a un líder, a un pastor, a un misionero, a un evangelista, que están trabajando, que están sirviendo, que están compartiendo lo más precioso y lo más valioso que es el evangelio de Cristo Jesús. Y no te estoy hablando ahorita de darle a Dios, te estoy hablando de tu prójimo, de aquella persona que te rodea, aquella persona que está cerca de nosotros, aquella persona que tiene necesidad, aquella persona que nosotros caminamos y lo ignoramos y no lo vemos y volteamos nuestra cara hacia un lado. Cuando vemos televisión y nos anuncian, ¿verdad?, esos niños que tienen hambre y que tienen necesidad, preferimos cambiarle. Quizá no vamos a poder ayudar a todos esos niños, pero te aseguro que cerca de ti hay alguien al que tú puedes bendecir, pero tienes que ser movido a misericordia. El que tiene reparte, y el alma generosa le gusta dar. Es el principio bíblico. Ahora es importante algo, porque siempre va a surgir la pregunta y nos entra la duda y el temor, pero no tengo. Dios nos enseña a dar. Dios trabaja en nuestras vidas y nos va enseñando a dar conforme vamos nosotros prosperando. Dios nunca te va a pedir de algo que tú no tienes. Quiero leerte algunos versículos de la palabra de Dios. Es importante que sepamos que Dios nos enseña a dar. En la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, dice así en el capítulo 8. Capítulo 8 y versículo 12 dice: de esta manera pues, quiero leer, dice no, primera de Corintios 16:2, dice la palabra de Dios, dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Dios no te pide de lo que no tienes, Dios nos pide de lo que nosotros ya tenemos, conforme nos ha ido, de las bendiciones que nosotros recibimos, de ahí nos va pidiendo Dios que nosotros podamos apartar algo.
Un poquito que podamos apartar para poder dar a la obra o para poder bendecir a alguien que esté en necesidad. Nos va enseñando con el tiempo. Eso es algo aprendido. Eso es algo que lo trabajamos con la semana, los meses, los años en nuestra relación con Dios, que vamos aprendiendo la importancia de querer dar. La importancia de dar. Y fíjate muy bien que cuando nosotros damos no es para mi propia satisfacción. No das y dices, ahora me siento muy bien porque estoy dando. No, no es para tu satisfacción, es para la satisfacción de la persona a la que le estás dando. Recuérdalo, es más bienaventurado dar que recibir, no es para ti, es para la persona que recibe, la bendición es para él. Dios decide si te va a bendecir a ti, si te va a dar más de lo que tú diste, y te lo prometo, te lo aseguro, Dios lo hace. Muchísimos testimonios podemos dar y estoy más que seguro que nos esté escuchando gente que ha experimentado, que han dado, que han repartido, que han compartido, que han sido generosos en algún momento dado de su vida y Dios les ha dado más. Es un principio bíblico. Pero no te va a pedir de lo que no tienes. Te va a pedir de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a conforme tú vas prosperando, conforme tú tienes tu bendición, conforme a ti te llega todo lo que tú ganas y todo lo que tú obtienes. De esa manera podemos apartar para poder dar. Dios nos va enseñando. No te pide de lo que no tienes, te pide conforme vas prosperando, te pide que aprendas a guardar para poder dar un poquito. Te pide también, te enseña que nosotros no lo hagamos por ostentación. Cuando nosotros vamos a dar, dice la Escritura, que no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. No te vayas a tomar un selfie cuando estás dándole a alguien, ¿verdad? Y después lo quieres poner en tu página de Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales, quieres poner de que estás dando y que estás bendiciendo. No, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda o la izquierda lo que hace la derecha. Cuando tú das es entre tú, Dios y la persona que está recibiendo. ¿Te has dado cuenta que todos los que son famosos, las artistas, acá le llaman las celebrities, ¿verdad? Las celebridades. Qué curioso es que siempre que están dando algo, que siempre que van a ofrendar algo, que siempre que van a regalar algo, siempre están los periódicos o siempre está alguien grabando. ¡Qué casualidad! Porque para ellos es más importante que se les reconozca el hecho, el acto de lo que están haciendo. Necesitan eso en sus vidas. Nosotros no. ¿Por qué no salen y van a escondidas a lugares de tanta hambre en nuestros países latinoamericanos, en Asia, en África? ¿Por qué no van sin que nadie los conozca, sin que nadie sepa, sin que nadie los siga? Y van y dan y entregan y hacen la obra, invierten su dinero en alguna causa que sea de bendición para esa gente en necesidad. Por eso te dice, y Dios nos va enseñando, sin ostentación, nadie necesita saber. Si alguien se entera, si alguien lo dice, si alguien lo grabó, si tú, está bien, pero no lo hagas deliberadamente, no vas a recibir bendición, no va a haber bendición si lo hacemos de esa manera. Si lo queremos anunciar a todo mundo, si lo queremos publicar a todo mundo, de que estamos dando, de que somos los héroes porque compartí un pedazo de pan con alguien en la calle. No lo hagas de esa manera. Dios nos enseña, no te pide lo que no tienes, te pide de lo que vas prosperando, pero no quiere que seas ostentoso, no quiere que presumas, no quieres que te alaben a ti mismo. No es acerca de ti, es acerca de Dios lo que mueve en tu corazón y es de la persona que tú puedes bendecir. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que de la misma manera que tú has recibido, recibiste por gracia, entonces Dios nos enseña ¿qué? A dar por gracia. Por la gracia y la misericordia de Dios eres lo que eres. Por la gracia y la misericordia de Dios tienes lo que tienes. Por la gracia y la misericordia de Dios te ha perdonado. Si te has arrepentido, te ha rescatado, te ha salvado, te ha prometido la vida eterna por pura gracia. De la misma manera, porque por gracia recibimos, debemos de dar por gracia, dice la palabra de Dios. Aquí mismo en la segunda carta de los Corintios y capítulo 9, dice, cada uno dé como propuso. Estoy en segunda carta de los Corintios capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios nos enseña que cuando vamos a dar de corazón, vamos a dar alegremente, no por tristeza, no por compromiso, no porque estés escuchando a un predicador decirte que es importante que demos, que repartamos lo que tenemos, que nuestra alma debe ser generosa, que nuestro corazón debe de ser movido a misericordia, que hay alguien que necesita y lo vas a hacer por compromiso, con dolor, con carga, con tristeza. No sirve, ya no es bendición. Dice que lo tenemos que hacer con gusto, con alegría. Dios ama al dador alegre. Te da alegría, te da satisfacción ver la bendición de una persona. Lo haces tú con ese gusto, sin esperar nada a cambio, sin que nadie lo sepa. Solamente Dios, tú y la persona que lo recibe, pero con gusto, que no te pesa, que no lo lamentes. No des algo y cuando regreses a casa te arrepientas y digas, yo lo necesito. Se lo doy por compromiso, yo lo necesitaba más. No se lo hubiera dado. Lo que haga la persona con lo que tú le das ya no es tu problema. Lo que él haga es su problema. Lo importante es la actitud para dar. Pero Dios nos enseña. Es un principio bíblico y Dios nos enseña cómo es la manera que debemos de dar. No te pide lo que no tienes. Te pide de acuerdo a cómo prosperas cada semana, cada quincena, cada mes. Apartas un poco para poder dar algo. De lo último que te queda, como esa mujer viuda de la palabra de Dios que dio todo lo que tenía para bendecir. Dios nos va enseñando, hay que dar de gracia, de la misma manera que Dios nos bendice por su infinita gracia cada día, cada mañana, cada tarde, al despertar en las mañanas, al acostarnos en las noches, su gracia la derrama sobre nosotros y Él nos pide que de la misma manera nosotros demos por gracia y con alegría de corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, que no te duela ni te sientas obligado, porque Dios ama al dador alegre, aquel que da con alegría. Entonces, número uno, vemos que fue el principio bíblico, ¿verdad? De dar. El sacrificio en la palabra de Dios nos enseña constantemente y podríamos pasar más tiempo hablándote de los diferentes casos en los que vemos dar Dios, el Señor Jesucristo, los primeros cristianos, los discípulos, Abraham, el buen samaritano. Vemos que Dios nos enseña a dar, pero también las bendiciones que recibimos. Vamos a regresar nuevamente al libro de los Proverbios y en el capítulo 11 donde estábamos y versículo 24-25 vamos a terminar y dice, hay quienes reparten y les es que añadido. Hay bendición cuando nosotros damos de corazón. Hay bendición cuando nosotros damos humilde y sencillamente. Hay bendición cuando no damos con esa ostentación de querer que la gente sepa. Hay bendición cuando nosotros damos alegremente, cuando nuestra alma es generosa. El alma generosa, ¿qué dice? Será prosperada. Hay prosperidad. ¿Cuántos testimonios nosotros podríamos personalmente, te podríamos dar testimonios de las veces que Dios nos ha dado más de lo poco que hemos repartido? Nos ha dado el doble o el triple, porque es un principio. Ahora, recuérdalo muy bien, no des solamente por esperar recibir más, no funciona así. Pero hay promesa cuando damos, siguiendo los principios bíblicos antes mencionados. Aquel que reparte, se le añade. El alma generosa será prosperado. El que saciare, él también será saciado. Y qué bonita palabra, porque te va a saciar Dios. Tú das uno, Dios te da dos. Te va a saciar. Saciar es que vas a quedar lleno. Como cuando cenamos, cuando terminamos nuestra comida y decimos, me siento lleno, estoy saciado. Así te va a dejar Dios por ser generoso. Así te va a bendecir Dios por ser honesto. Así te va a bendecir Dios por dar con alegría, no por tristeza, no por necesidad. Así te va a bendecir Dios cuando eres movido a misericordia. Te va a bendecir Dios. Te va a repartir más y serás prosperado y serás saciado. Dice la Escritura. Qué bendición, ¿verdad? Pero tenemos que pensar primero en dar el paso importante, que es el dar, el sentir ese anhelo, ese deseo, esa misericordia por dar. Y quiero terminar, para no irnos muy largo,
Espero que esto sea importante en tu vida. Espero que Dios realmente mueva tu vida. Espero que el Espíritu Santo realmente mueva nuestro corazón a misericordia. Espero que verdaderamente voltees los ojos y sé que estás en necesidad. Todos estamos en necesidad. Todos estamos en esta dificultad. A todo mundo nos ha afectado de una u otra manera y nos va a afectar todavía más en el futuro cercano. Nos va a afectar y no sabemos por cuánto tiempo más. Pero déjame decirte algo. Hay alguien cerca de nosotros que necesita tu ayuda, que necesita tu bendición, que necesita que tú compartas algo de lo poco o mucho que tú tengas. Hay alguien ahí. Y Dios quiere moverte a misericordia. Es el propósito en este momento. No lo hagas por lo que tú vas a recibir. Déjame terminar con esta historia aquí en el capítulo 10 del libro de Marcos. El Evangelio de Marcos. Tú conoces la historia del joven rico, conoces la historia de este muchacho que llegó ante el Señor Jesucristo y le dijo, ¿qué debo de hacer para poder heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, guarda la ley, cumple la ley, los mandamientos. Y el Señor, ¿y cuáles? No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le contestó, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo, ok, una cosa te falta, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue triste porque tenía demasiado y cómo iba a vender todo y empezar a repartir a los pobres, ¿verdad? Cuesta, cuando más tienes es más difícil poder dar y a este hombre le costó dar, sí, no supo, no aprendió, no quiso, se sintió mal y mejor se fue. Pero continúa la historia y después los discípulos le dicen así al Señor, dice, entonces Pedro comenzó a decirle al Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, ¿qué vamos a recibir porque hemos dejado todo? Ya lo mencionamos al principio, ¿verdad? Que los discípulos verdaderamente dejaron todo, dejaron sus familias, dejaron su trabajo, dejaron absolutamente todo por seguir al Señor Jesucristo sin saber qué es lo que iba a suceder, sin saber ni entender perfectamente quién era el Señor Jesucristo, qué iba a suceder, cuál era la promesa. No tenían la más mínima idea, mas sin embargo, por la fe y la obediencia y porque Dios los movió en su corazón, siguieron al Señor Jesucristo. Y Pedro le dice, nosotros sí lo dejamos todo. Ese hombre, ese joven rico no pudo dejarlo todo para seguirte, pero nosotros sí dejamos todo lo que teníamos. ¿Qué vamos a recibir? Señor le respondió y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra, pero fíjate muy bien, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. La promesa de Dios es el que te va a dar, especialmente cuando tú das y dejas todo por servirle a Dios, por seguir a Dios. Porque es claro, ¿verdad? Te voy a dar 100 veces más cuando lo haces por mi causa, cuando lo haces por causa del Evangelio. Pero lo más importante y lo más maravilloso y lo que quiero que te quedes es la promesa que te hace. Y les dice, te voy a dar en esta vida más de lo que tú dejaste y en la siguiente vida te voy a dar la vida eterna. Y eso es lo que Dios te ofrece a ti. Eso es lo que Dios te quiere regalar a ti. Iniciamos hablando del principio bíblico de dar y cerramos hablando con eso. El Dios Todopoderoso, lo más importante que te quiere dar es el derecho a la vida eterna. Está en tus manos recibir ese regalo de gracia, de misericordia, de amor que Él te quiere dar, que se llama Jesucristo. Está en tus manos, lo recibes. Bendito sea el nombre de Dios. No lo recibes, Dios no tiene problema. Tarde o temprano nos enfrentamos a Él. Llévate el mensaje en esta hora, la importancia en nuestro corazón, que no nos enfoquemos simple y sencillamente en nosotros, en nuestras necesidades. Lo entiendo perfectamente. Lo he visto con mis propios ojos. He estado en lugares de necesidad. Siempre hay la oportunidad de compartir un poquito, según tengamos. Si no tengo, no puedo dar lo que no tengo. Pero según tengamos, podemos dar. El alma generosa será bendecida, será prosperada. Espero que la enseñanza de hoy llegue a tu corazón y finalmente, repito lo que ya mencionamos, que el Señor, a través del Espíritu Santo, te mueva
a misericordia y aprendamos a dar también. Dios te bendiga donde quiera que estés y donde quiera que nos mires. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Bendiciones especiales. Saludos para todos. Acompáñanos el próximo domingo para continuar juntos escuchando y meditando y aprendiendo de la palabra de Dios. Por el momento me despido. Dios les bendiga. Vamos a orar. Muchas gracias por su compañía. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, llegamos hasta tu presencia, Señor, para darte las gracias, Señor. Eres bueno, eres fiel, eres misericordioso, Padre, y nos has dado todo. Has entregado a tu Hijo lo más valioso y lo más importante, lo has dado todo. En ti estamos completos. Y tú eres suficiente para nuestra alma, para saciar nuestras necesidades. Y por ello te glorificamos. Te pido por todos aquellos que nos escuchen, por una persona que escuche, que abra su corazón y que reciba lo que tú le prometes, el derecho a la vida eterna. En esta vida bendiciones y en la siguiente la vida eterna. Y te pido, Dios mío, que a todos y cada uno de nosotros nos muevas a misericordia. A través del Espíritu Santo, muévenos a misericordia para poder dar. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre, y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Nos vemos y escuchamos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Bendiciones para todos.